Bendiciones, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda en esta hora su amigo y servidor, Pastor Edwin Ospina. Estamos aquí listos desde cabina, listos para transmitir nuestra nueva misión, nuestro programa que desarrollamos todos los días viernes en punto de las 7 de la noche, que tiene por nombre Guardianes del Reino. Entonces, a todas aquellas personas que en este momento nos están escuchando vía online, les deseamos un buen fin de semana y deseamos que haya tenido un buen día. Y estamos aquí listos para terminar el día con la palabra de Dios. Estamos aquí listos y dispuestos juntamente con el pastor Evaristo Sasturay para dar de gracia lo que de gracia el Señor también nos ha dado para cada uno de ustedes. Y pues nos queda más que saludar a todas aquellas personas que nos ven vía Facebook. Gracias por conectarse, gracias por hacer parte de esta radio cristiana El Vino Nuevo. Y les invitamos pues a que sigan conectados y que compartan este video, que compartan este mensaje de la palabra de Dios con sus amigos o hermanos de la fe. Entonces, bienvenidos a esta su radio cristiana El Vino Nuevo. Y a ustedes que nos están escuchando vía online, también queremos desearles un abrazo muy fuerte y mucho cariño para cada uno de ustedes. Sabemos que este programa que nosotros realizamos aquí no tendría ningún sentido si usted no se conecta, si usted no hace parte de esta radio, si usted eventualmente no presta su tiempo, sus oídos y su disposición para escuchar y recibir la palabra de Dios en nuestros labios. Entonces, mil y mil gracias de antemano y les invitamos pues a que sigan conectados, y no solamente en esta hora, sino en el transcurso de la semana. Ya si usted no se puede conectar a la hora que nosotros iniciamos la emisión, les invitamos a que vean o escuchen esta programación retransmitida en el transcurso de la semana. Entonces aprovechamos el tiempo y la oportunidad antes de comenzar para saludar a todas aquellas personas que nos ven y se conectan desde México. Dios los bendiga una vez más. Como cada 8 días bendecimos a México, bendecimos los familiares, amigos y hermanos en la fe que viven en este hermoso país de México. Bendiciones para México, bendiciones para El Salvador, Puerto de la Libertad, bendiciones para Centroamérica, bendiciones para Colombia y Suramérica, bendiciones para nuestros hermanos desde Londres, desde allá del Reino Unido, mil y mil bendiciones. Bendiciones para Alemania, bendiciones para la República Dominicana, para Canadá, bendiciones para España, para África, bendiciones para Perú, bendiciones para Uruguay, bendiciones para Chile y a cada una de las naciones que se conectan y hacen parte de esta radio online, radio por internet. Gracias nuevamente, le damos por conectarse y ahora les invitamos a que hagan parte de este programa que tiene por nombre Guardianes del Reino. Guardianes del Reino es un programa que sabemos que ha nacido y ha surgido del corazón de Dios para su pueblo. Eventualmente nosotros debemos ser esos atalayas que Dios anda buscando, esos atalayas que estén apercibidos, que estén alertas para cuando venga el enemigo, nosotros vamos a estar apercibidos para deshacer las obras del diablo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para ayudar a nuestros hermanos, para eventualmente nosotros estar alerta, para no solamente estar alerta con el enemigo, sino hacer lo que hacía el atalaya en aquella época en el Antiguo Testamento. Cuando sonaban los chofares, eran los centinelas alrededor de la ciudad, eran los centinelas alrededor de la nación de Israel y estaban listos, preparados alrededor de la nación, alrededor de la ciudad para avisar al pueblo cuando había una festividad, cuando venía el enemigo o cuando había reunión entre los ancianos y entre el pueblo, cuando Dios se quería reunir con el pueblo. Y en esta noche pues tocamos el chofar espiritual para reunir al pueblo, porque Dios se quiere reunir con usted, y eventualmente tocamos chofar en el ámbito espiritual a través de este programa Guardianes del Reino. Entonces, bienvenidos. Pastor Evaristo, estamos listos para comenzar esta nueva emisión. Estamos listos, pastor, en esta preciosa noche para nosotros acá en el Pacífico, en el estado de California. Amén. Buenos días, buenas tardes para los que nos están escuchando en otra parte del mundo, de acuerdo a su región, situación geográfica. Amén, zona geográfica también. Sí, cambia el horario, pero es una bendición, puede llegar hasta sus hogares en esta preciosa noche para nosotros en el Pacífico. Es una bendición poder estar en este viernes trayéndoles esta porción escritural para poderles compartir a ustedes
Así que, sin más preámbulos, yo creo que, porque el tiempo se va muchas veces y nos hace hasta falta, pero pues, Amén. para que se abroche el cinturón y abra su Biblia ahí en el libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Vamos a estar leyendo cuando Daniel fue arrojado en el foso de los leones, pero le vamos a dar un matiz diferente a medida que se va desarrollando. Voy a estar leyendo una porción, posteriormente otra porción, para que vaya introduciéndose en lo que queremos explicar, exponer sobre esta porción escritural. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Nos has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquiera de su Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondiendo el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Lo voy a dejar hasta ahí, pastor. Es tremendo porque estos hombres, estos sátrapas y gobernadores, capitanes y príncipes, dicen, de la nación de Media y de Persia, buscaron la forma para poder llegar ante el rey Darío sin que éste se diera cuenta, vamos a decirlo, porque estaba en oculto lo que estos hombres habían tramado y pensado hacer. ¿Cómo? El que se firmara este edicto de que cualquier persona fuera echado en el foso de los leones, cuando en el espacio de 30 días no pudieran adorar a ningún dios. Conocían que Daniel era un hombre temeroso de Dios. Conocían que Daniel oraba 3 veces al día y se inclinaba, porque por lo que leo en la escritura había diseñado la casa para que dara el ventanal
derecho a la ciudad de Jerusalén o al país de Israel. Entonces él se inclinaba, pero en esa sección, para poder adorar a Dios. Entonces estos hombres reconocían que había algo especial, porque la Escritura dice que había un espíritu superior en la vida de Daniel, que a lo mejor los otros no lo podían entender, pero sí podían ver que había encontrado gracia, porque este Daniel estuvo en el tiempo del rey Nabucodonosor, y aquí estaba con Darío, el persa también, ahí, siendo el segundo al mando del rey, encontrando gracia delante de este hombre. Y era un hombre, dice la Escritura, íntegro, fiel a Dios primeramente, pero también al rey. Y tan así había encontrado la gracia y su fidelidad, pastor, que había encontrado gracia y había quedado arriba de estos 120 sátrapas, pero también de los 3, o sea, incluyendo a él, de los 3 gobernadores, que era el principal en esta área. Entonces vemos cómo estos hombres llenos de envidia, estos hombres buscaron la forma de tratar de dañar a Daniel. Y vaya que lo hicieron, porque aún lo llevaron a que fuera arrojado al foso de los leones, pastor. Y vamos a empezar a poner los cimientos de esta porción escritural, porque está tremenda, pastor. Amén, así es, pastor Evaristo. Es una escritura que nos trae una enseñanza profunda, y para nosotros como hijos de Dios que llevamos un poco de tiempo caminando en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, es importante saber y entender de que hubo alguien, un personaje en la historia de la Biblia que nos dio y nos dejó un modelo, una enseñanza a seguir y a vivir, como por lo menos era la integridad, la honestidad, la rectitud, la fidelidad y eventualmente la obediencia a pesar de las circunstancias que estaba ocurriendo no solamente en la vida de Daniel, sino en toda la nación de Israel. Porque como usted lo acabó de leer, ya la nación de Israel estaba cautiva, estaba en cautiverio por Babilonia. Entonces ellos habían perdido los derechos, habían perdido eventualmente cualquier tipo de libertad que tenían ellos en su propia nación. Ahora tenían que sujetarse y someterse a las leyes y a las reglas de Babilonia a través de Darío, del rey Darío. En ese tiempo recordemos que el imperio persa y medo-persa había conquistado y estaba en control, digámoslo así, de toda esa región de los medos y los persas, pero también a la misma vez estaba y abarcaba lo que era Babilonia. O sea, estaban cautivos en Babilonia, pero estaba predominando los medos y los persas. Pero el objetivo y el punto y a lo que queremos llegar y lo que queremos enseñarte en esta mañana, tarde o noche, y si tú quieres colocarle un título a este mensaje, a este tema, puedes colocarle: las bendiciones de Dios causarán siempre persecución y envidia por parte de nuestro adversario o adversarios. Eso quiere decir, mi amado hermano, de que Dios, cuando derrama su gracia, derrama su favor y derrama su bendición sobre sus hijos, sobre aquellos que Él ha derramado esa gracia especial delante de los ojos de las demás personas, podemos ver y analizar que no le causa ninguna gracia ni ningún nada bueno a la vista de aquellas personas que tienen su corazón cargado de resentimiento, de odio, de envidia, de rencor. Y eventualmente aquí podemos ver el caso de Daniel. Daniel, un hombre de Dios. Daniel, un hombre que caminaba con Dios. Es más, como usted lo acabó de leer y lo acabó de decir, aún en su habitación escogió la ventana que diera al pórtico del templo, hacia la vista a Jerusalén, a la nación de Israel. Entonces aquí podemos ver la devoción, la pasión, pastor. No solamente devoción, sino pasión por Dios. Porque para vivir un estilo de vida como el que vivió Daniel hay que tener pasión. Para tú y yo, el día de hoy, poder obedecer, hacer la voluntad de Dios y poder
aguantar o soportar las crisis, las dificultades, las persecuciones, los odios y las envidias y las trampas y las zancadillas que nos mete las personas movidas por la mano de Satanás. Hay que estar bien firme y hay que estar bien parado con el Señor. Y ese es el mensaje que vamos a desarrollar particularmente. Dios tiene su gracia y su favor y derrama su gracia y su favor sobre sus hijos. Pero el mismo Jesús, recuerda, Pastor Evaristo, cuando dice que bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de mi nombre. Eso significa que vamos a ser perseguidos por el enemigo. Y el enemigo no se va a presentar ni se va a colocar con cachos y con cola y con un tridente y se te va a aparecer y te va a hacer la vida cuadritos. No es así. El enemigo va a utilizar tus compañeros de trabajo. El enemigo va a utilizar aún tu misma familia. El enemigo va a utilizar a la gente en la calle o a otros conductores cuando van manejando. El enemigo va a utilizar a tu jefe de trabajo. El enemigo va a utilizar, inclusive, y triste y desafortunadamente, cuando no hay o no existe el temor de Dios en la vida del cónyuge, aún el mismo cónyuge puede ser instrumento en las manos de Satanás, ya sea para pulirte, para pulir tu carácter, formar el carácter de Cristo en tu vida, o eventualmente para sacarte del propósito, del plan y de la bendición de Dios para tu vida. Pero el objetivo, el punto central de este mensaje y de este tema es que debemos de aprender a que nosotros como hijos de Dios, Jesús nos dijo y nos advirtió de antemano que en el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Eso significa que, a ver, muchas personas he escuchado, y aún mismos cristianos, babies espirituales, ¿no?, que dicen que ellos pensaban que cuando recibieron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas y comenzaron a caminar con el Señor, a caminar una vida cristiana, una vida de fe y de obediencia delante del Señor, pensaban que todo iba a ser color de rosa o que los problemas iban a terminar allí y que ya Dios le iba a solucionar todos los problemas y que hasta allí iba a parar de sufrir, como la secta que hay por ahí de pare de sufrir. No es pare de sufrir. Nosotros no vamos a parar de sufrir en esta tierra porque no estamos en el cielo, estamos en la tierra, donde Satanás, dice la Biblia, no lo digo yo ni lo dice usted, la palabra de Dios dice en los labios de Jesús que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, cuando el hombre le entregó a Satanás el derecho legal por causa del pecado, Satanás obtuvo el poder, obtuvo la autoridad sobre el planeta Tierra y los habitantes del planeta Tierra. Por eso es que Jesucristo tiene que venir y morir en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios y para devolvernos la herencia, el poder, la autoridad y la relación y la comunión que el hombre perdió en el huerto del Edén. Pero ¿qué hay de aquellas personas que todavía no han tomado la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas? Triste y desafortunadamente, por cuanto no tienen el Espíritu de Dios, no son guiados por el Espíritu de Dios, son guiados por el príncipe de este mundo. Y entonces es allí la resistencia que hay en contra del creyente, en contra de los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos un adversario. Hay muchos cristianos que dicen, ignoren al diablo, que si usted lo ignora, él también lo va a ignorar a usted. No se meta con él. Y él no se mete con nosotros, ¿verdad? Y es algo erróneo, es una mentira, es un engaño de Satanás. Inclusive esa versión, ese pensamiento o esa opinión es falsa, es errónea o es mentirosa. Porque la palabra de Dios nos dice y nos enseña a través del apóstol Pedro, cuando nos dice y nos enseña: no quiero pues, hermanos, que ignoréis acerca de las maquinaciones de vuestro adversario el diablo, porque como león rugiente anda buscando a quien devorar. Dice la palabra, vuelvo y la repito, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de las maquinaciones de vuestro adversario el diablo, porque como león anda buscando, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero no es que va a venir en forma literal, en forma de un león, o va a venir, como ya les dije, con cachos, con cola y con un tridente. No, él va a venir usando las cuerdas bucales, usando la mirada, usando el rostro, las actitudes y aún el poder y la autoridad que tengan las personas de este mundo. Por eso, eventualmente, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, debemos de aprender a adoptar la actitud, la fe y la obediencia de nuestro hermano Daniel, el profeta Daniel.
un hombre que caminaba en integridad, un hombre justo, un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre leal, tanto con Dios como usted lo dijo, también con el rey y en la posición donde lo habían puesto a gobernar o a dirigir o a administrar. Entonces Daniel fue íntegro dentro y fuera de casa, fue íntegro dentro de los caminos del Señor, dentro del templo y también fuera del templo, dentro de la ciudad y fuera de la ciudad y aún en ciudad extranjera, fue íntegro, mantuvo su posición, mantuvo su integridad y mantuvo eventualmente su madurez espiritual, porque ese es el detalle, ese es el punto y la clave, Pastor Evaristo, que nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a madurar, a crecer espiritualmente, porque cuando venga el diablo es como un niño, cuando el niño es fácil de comprar con un candy, con un dulce, con una moneda, con cualquier cosa se distrae o con cualquier cosa se compra o se le saca la verdad. Sí. ¿Verdad que sí, pastor? Entonces, sí, eventualmente así es cuando nosotros somos babies espirituales o inmaduros espirituales. Llega el enemigo a través de sus sirvientes, a través de sus siervos, a través de sus emisarios y también cogen en el estado de inmadurez, en el estado infantil y de niñez y de ignorancia del cristiano, del hijo de Dios, del nacido de nuevo, y lo coge y le saca información, lo desanima, lo saca del plan, del propósito, del diseño de Dios, lo lleva eventualmente a no ser íntegro, a no ser leal, a no ser fiel, por el contrario, a ser deshonesto y eventualmente a cambiar su fe por incredulidad, a inyectar duda, a inyectar incredulidad. Y eventualmente, por eso es que el día de hoy, Pastor Evaristo, muchos creyentes que comenzaron bien han terminado mal, porque no maduraron, por lo que no crecieron y porque no desarrollaron el carácter de Cristo, no desarrollaron eventualmente un carácter, una actitud, una de las virtudes como las que tuvo nuestro hermano Daniel en la antigüedad. Entonces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como nacidos de nuevo, debemos de adoptar la actitud de nuestro hermano, el profeta Daniel. ¿Qué dice usted? ¿Qué opina, Pastor Evaristo? No, sí, Pastor, y es que, mire, es tremendo porque cuando leemos la porción escritural no abarca mucho, pero es bien concreto en lo que está hablando. Usted decía ahorita, como dice Pedro, no ignoráis. ¿A quién? A Satanás. ¿Por qué? Porque anda como león rugiente. Y hoy en día parece que dice, ignóralo, no pasa nada. Claro, me voy a Daniel. Daniel no ignoraba lo que estos hombres maquinaban a sus espaldas. Él sabía que siempre le habían metido el pie. ¿Para qué? Para tratarlo de destruir, para tratarlo de desacreditar delante del rey. Pero él era un hombre primeramente íntegro delante de Dios, pero también era fiel a su rey y a la posición en eminencia que se le había dado como segundo al mando. Entre 3 gobernadores era el principal, que era el segundo del rey, y estaba a cargo de esos 3 gobernadores, de esos 2 gobernadores que quedaban aparte de él, más de los como en el caso de Josué, ¿verdad? Como en el caso de Josué en Egipto. Entonces, pastor, es tremendo verlo, porque no ignoraban lo que estaban queriendo hacer. Una de las cosas que me impacta que cuando sabe que el rey por algún motivo ha firmado el edicto, no vaya, dice el rey, está mal lo que firmaste, no se va y se queja con Dios porque lo que firmaron, porque dice que cuando escuchó que lo había firmado, él llegó como todos los días, o se levantó, abrió su ventanal, se arrodilló y dice la escritura, como lo hacía comúnmente los 3 veces al día, oró y se inclinó directamente hacia Jerusalén, hacia Israel. Siguió con su oración, no se quejó, siguió haciendo lo que más le gustaba, alabar, glorificar y exaltar el nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué pasa? Que cuando lo ven estos hombres que ya habían maquinado el tratarlos de destruir, van y se quejan y le recuerdan, le hacen remembranza al rey de lo que había firmado. Hasta entonces se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho el rey, porque trató de salvarle, dice que no fue al foso. Claro. ¿Por qué? Por motivo de que él había firmado, sí, porque lo apreciaba. Entonces, cambiando un poquito de lo de Daniel, ahorita a este 2017, ¿qué es lo que pasa? Que en el trabajo muchas veces el enemigo, así como usó a los sátrapas, utiliza compañeros de trabajo con el fin, a los jefes con el fin de ¿qué? De desanimarlo, de hacerlo ver mal, quedar mal ante los compañeros y aún de tratarlo de ridiculizarlo y que se vayan del trabajo donde están. A veces el enemigo utiliza a nuestra misma familia para que no seamos, como dijera la palabra,
bien aceptado dentro de la familia, porque eso, ese ya se hizo aleluya. No, ese ya es cristiano y ya. Y lo miran como si uno estuviera contaminado, ¿sí?, o infectado de algo raro. Tú eres leproso. ¿Por qué? Porque tratan de hacerlo hacia un lado. ¿Por qué? Porque el que tomaba ya no tomó más. El que fumaba y se drogaba ya no se drogó más. Entonces hubo un cambio. Entonces no pueden entender el cambio, como en Daniel, que había un espíritu superior. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora dentro de usted hoy en este tiempo. Y la gente no lo puede entender, pero pueden ver en usted algo diferente, algo que no se entiende, algo que va más allá de lo que humanamente una persona puede mirar. ¿Por qué? Porque la cuestión espiritual es que la deidad de Dios, parte de Dios y de Cristo y el Espíritu Santo, está dentro de usted. Entonces, eso es lo que les incomoda, le incomoda al enemigo. ¿Por qué? Porque hay un choque entre dos, vamos a decir, dos ejércitos, dos reinos. Entonces hay un choque. Y porque imagínense, pastor, es como ir a la guerra y cuando van los dos grupos y miran a uno y a los otros no le están apuntando, pero tienen el arma, le dicen lo que quiere decir, como dice Pedro, no ignoréis. Ignóralo, porque eso no lo están apuntando, eso no hay problema, seguimos acá. No es así, porque sabemos que cuando está diciendo que no ignoremos, es que tiene múltiples formas de tratar de buscar, de hacerlo dañar, aunque se vean las cosas bonitas. Está tratando de dañarlo, está tratando de destruirlo a uno, porque por si Satanás fuera, él ya nos hubiera cortado el cuello, pastor. Pero sin embargo, por la misericordia de mi Señor, que es nueva cada mañana, y esos ángeles ministradores y de guerra que cuidan a su pueblo, es por eso que no puede ir mucho más de lo que Él quisiera. Porque, entiéndalo, mi amado hermano, cuando Dios hizo la creación, creó animal y planta según su especie. Y cuando dijo, ese es el caballo, y es el caballo. Dijo, la cebra es la cebra, pero cuando dijo, hagamos al hombre, fue muy diferente, porque dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Entonces, estaba hablando que estaba depositando algo especial en el ser humano al crearlo. ¿Por qué? Porque estamos siendo creados a la imagen de Dios mismo. Entonces, eso es lo que le molesta y le ha molestado a Satanás y a los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque somos muy diferentes a ellos, pastor. Porque ellos son creación, nosotros también sí, pero creación creada a la imagen y semejanza de Dios. Esa es una diferencia. Por eso es que el enemigo no trata de destruir, vamos a decir, África, donde están los animales, trata de destruir al ser humano, el que ha sido criado a la imagen y semejanza de Dios. Por eso en este tiempo ha adormecido tanto a la iglesia, que lejos de no ignoréis, estamos ignorando todas sus maquinaciones en contra de nosotros. Y como buen mentiroso que es, anda, no es un león, porque el león de la tribu de Judá es nuestro Señor Jesucristo, pero anda como león rugiente, imitando cosas que parecen buenas, pero al final son caminos de perdición, caminos que lo llevan a la destrucción, que lo llevan al infierno a uno. Y esa es la realidad. Entonces, van a venir problemas en nuestra vida, siempre lo va a haber. Pero si nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, que es nuestro dueño, vamos a decirlo así, nuestro dueño y la consumador de nuestra vida, y el que nos va a llevar a la patria celestial que nosotros estamos tanto esperando, entonces podemos entender y comprender que va a haber esos problemas, sí. Que cuando venimos a los caminos del Señor no va a ser fácil, no, porque desertamos de un ejército y hemos introducido en un ejército que nunca ha perdido una guerra, que nunca ha perdido una batalla, y la batalla ya ha sido ganada porque el capitán de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, ya cumplió con su muerte y resurrección en la cruz del Calvario a darnos la victoria en esa guerra, pastor. Entonces, problemas siempre van a seguir viniendo, como nos tuvo Daniel, y dice que lo llevaron hasta el foso, y lo llevaron hasta adentro, y lo arrojaron ahí, y el rey le pesaba en su corazón, pero le dejó y le dice: al Dios que tú sirves, Daniel, ojalá y te salve de estos leones, que los dejaban hambrientos por días, por semanas, para cuando echaran un ser humano o algún animal, lo destruyeran y se lo comieran, pastor. Esa es la forma que el enemigo, podemos ver, está como león rugiente, está tratando de destruirnos, está tratando de desmenuzarnos con sus dientes, porque cuando vemos a las personas, y cuando digo las personas es lo que está atrás de las personas, pues están siendo inspiradas, vamos a decirlo, por demonios. Le puede ver una dulce sonrisa,
pero atrás da unos colmillos grandes para tratarlo de destruir a uno, pastor. Y es tremendo, pero eso es una realidad. Que va a haber envidia, sí, porque Satanás se quiere llevar al mayor número de gente posible al infierno, pastor. Así es, pastor Evaristo. Vamos a seguir desglosando esta palabra y vamos a entender. Primer punto que comenzamos a desarrollar de acuerdo al tema, de acuerdo al texto que el pastor Evaristo acabó de leer en el libro de Daniel, capítulo 6, es que podemos ver la situación que se le estaba presentando a Daniel y el entorno que lo rodeaba, no solamente cultural, sino eventualmente también político, religioso y personal, porque tenía un problema personal, le tenían rabia, le tenían envidia, le tenían resentimiento a causa de que la presencia de Dios estaba en él, porque en él había un espíritu superior y le daba la sabiduría, la inteligencia, la revelación para resolver los problemas, para conducirse y para hallar gracia delante de los ojos y de la presencia del rey Darío. Entonces, vimos también de que Daniel era una persona que había madurado, había crecido en el consejo de la palabra de Dios. Aunque estaba en tierra extranjera, aunque estaba viviendo situaciones adversas, aunque estaba viviendo persecución, aunque estaba eventualmente, digo persecución porque él no estaba en su nación, él estaba ahora un esclavo con título, esa es la palabra. Él era un esclavo con título, pero realmente él no era originario de allí, era exiliado, había sido sacado del exilio. Entonces le habían dado un título porque Dios le dio ese título y Dios tocó el corazón del rey para que la gracia y el favor de Dios en la vida de Daniel pudiera eventualmente obtener este favor y esta posición también. Entonces también podemos analizar lo siguiente, que Daniel, a pesar de la circunstancia, a pesar del odio, de la persecución que está teniendo, de la envidia que le están teniendo, podemos ver el grado de madurez que tenía, que no le robó la paz y no le robó el gozo. Porque la paz y el gozo son uno de los frutos del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y entonces Daniel fue a su habitación, no se quejó ante el rey, no le fue a llorar al rey, a decirle por qué ha firmado ese edicto, ahorita yo me voy a morir, ahorita pobrecito de mí, ahora qué me va a pasar, qué va a pasar con mi familia, ya no te voy a poder servir, el enemigo se salió con la suya, mis enemigos ahora se van a reír de mí, ahora me van a comer los leones. No, Daniel no perdió la calma, Daniel no perdió la paz, Daniel no perdió el gozo, sino que por el contrario se fue normalmente como lo hacía cotidianamente a buscar el rostro de Dios, a buscar la presencia de Dios, a tener esa relación y esa comunión con Dios, a fortalecerse en el Espíritu de Dios, a fortalecer su hombre interior. Y entonces eventualmente podemos ver cómo se cumple lo que dice la Escritura en el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y lo que dice el Salmo 23 también, muy conocido, muy comúnmente, el Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aún dice más adelante, y en valle de sombra, y aunque camine en valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temeré. Entonces eso le pasó a nuestro hermano el profeta Daniel. Entonces seguimos aprendiendo de este mensaje, seguimos aprendiendo de este hombre de Dios para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Y es lo siguiente: no te puedo engañar, no te puedo decir otra cosa que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, es de que nosotros como hijos de Dios, nosotros que decimos ser cristianos o que caminamos en obediencia delante del Señor, nos va a venir pruebas, nos van a venir tentaciones, nos van a venir persecuciones, y el enemigo va a levantarse con todo su arsenal para ir en contra de los hijos de Dios, para hacer guerra en contra de los hijos de Dios. Es más,
Si usted no me cree, la palabra dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que el dragón, la serpiente, fue a hacer guerra en contra de los santos. Eso quiere decir en contra de la iglesia, en contra del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir, mi amado hermano, de que el mensaje que esta noche te estamos dando juntamente con el pastor Evaristo es para que no te queremos meter miedo, no te queremos desalentar, no queremos que te atribules ahora, que pierdas tu fe o que mengue tu fe. No, por el contrario, que cobres fuerza, que te santifiques, que comiences a buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, que aprendas a desarrollar esa intimidad y esa comunión con Dios. Los días son malos, los tiempos son malos, los tiempos son difíciles y se van a colocar peor. Las cosas van a ir de mal en peor, porque es necesario que la escritura se cumpla. Habrán guerras y rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, plagas y pestes y muertes, y os matarán por causa de mi nombre. Entonces eso quiere decir que progresivamente la maldad del mundo se va a aumentar, el corazón del hombre se va a endurecer más, se va a enfriar más, y el amor de muchos se enfriará, dice la escritura en Mateo capítulo 24. Pero entonces tú y yo como hijos de Dios, tú y yo como nuevas criaturas, tú y yo que estamos caminando valga la redundancia, en los caminos del Señor, debes de estar apercibido. No puedes seguir jugando a la iglesia, no puedes seguir jugando al cristiano, no puedes seguir jugando eventualmente con Dios. Dios no puede ser burlado, mi amado hermano, mi amado amigo. Sí, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. El que siembra para la carne, de la carne segará y recogerá muerte y destrucción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, vida en abundancia. Dice Gálatas capítulo número 6, del 7 en adelante. Entonces la invitación, la exhortación que te estamos haciendo desde esta noche con el pastor Evaristo es de que te coloques las botas como soldado de Jesucristo, que te apercibas, que estés apercibido de las cosas que están por venir, que están aconteciendo y que están por venir. La maldad que existe hoy en día en el planeta Tierra, en la humanidad, es mucho más que aquella que ocurrió hace 5, hace 10, hace 20 años atrás. Cada día se ha endurecido más el corazón del hombre, se ha incrementado la maldad, la drogadicción, la prostitución, el homosexualismo, las guerras, la violencia, padres matando a los hijos matando a los padres, el degenero y la depravación sexual. Estamos viviendo tiempos peores que los de Sodoma y Gomorra. Pero pastor Evaristo, quiero que recordemos una vez más para apoyar, para que se apoye, para que se afirme este mensaje y esta enseñanza. Jesús, vamos a colocar el ejemplo de Jesús. Por cuanto Jesús dijo que era hijo de Dios, por cuanto Jesús hacía milagros, señales y prodigios en el nombre del Padre, por cuanto el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, era odiado aún por sus mismos hermanos judíos, por sus mismos hermanos maestros de la ley, conocedores de la palabra. Aún así procuraban matarle, porque había un espíritu diferente en Jesús. Era el Espíritu de Dios, porque la santidad de Jesús provocaba envidia, porque la honestidad de Jesús causaba envidia, porque la palabra de Jesús causaban envidia, causaban resentimiento, causaban persecución para ellos. No soportaban, eran atormentados, por eso procuraban matar a Jesús, provocaban hacer caer a Jesús, tentaban a Jesús. Eso quiere decir, mi hermano, que cuando tú dices que eres hijo de Dios, cuando tú y yo decimos que somos cristianos, cuando tú y yo caminamos en honestidad, en santidad, en rectitud delante de Dios y delante de los hombres, el enemigo se va a levantar. Pero Jesús dijo: no temas, porque yo he vencido al mundo. El Señor dijo, vuelvo y repito, no temáis, porque yo he vencido al mundo. Dice la escritura, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo eventualmente: todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan y nos vienen para bien, de acuerdo al propósito que han sido o con que han sido llamados. Vuelvo y repito, todas las cosas a los hijos de Dios obran para bien,
de acuerdo al propósito que han sido llamados. Entonces, Pastor Evaristo, vemos el caso de Jesús, no solamente el caso de Jesús, vemos el caso de David. El rey Saúl procuraba matarlo, procuraba eventualmente que no se cumpliera en la vida del rey David la promesa de Dios, no se cumpliera en la bendición de Dios, el propósito y el diseño de Dios, pero eventualmente podemos ver cómo Dios lo que cumple, lo que promete, lo cumple. Amén. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, y todas las promesas en Él son sí y en Él son amén. Entonces Dios cumple lo que promete, pero a veces Dios permite las circunstancias, las pruebas y las tentaciones, y aún la persecución, las envidias de las personas afuera, del mundo afuera, o de las personas que nos rodean en el círculo familiar, laboral, político, social, cultural, no sé, pero eventualmente Dios permite estas situaciones para que tú y yo, número uno, formemos y desarrollemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Sí, amén. Número dos, para que maduremos y crezcamos espiritualmente. Y número tres, para que aprendamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, y en que aprendamos a usar las armas espirituales que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, que aprendamos a usar el poder y la autoridad en el nombre de Jesús, que nuestra fe esté fortalecida para que cuando llegue el día o los días malos, como le pasó a nuestro hermano el profeta Daniel, pueda estar firme, así como cuando estaba en el foso de los leones y vino la gloria de Dios, la presencia de Dios, y envió a sus ángeles y cerraron la boca de los leones. Y dice me imagino yo, esto lo invento yo, esto ya es teoría mía, yo creo que los colocó hasta de colchoneta, y a otro lo colocó de almohada, y eventualmente y con otro se arropó. Eso sí es teoría mía. Sí, porque le dice muy claro, Daniel le dice: oh rey, oh vivo rey, dice, los leones fueron agarrados sus hocicos por los ángeles y ni siquiera me tocaron. Dice que hasta lo checaron a Daniel, no tiene nada. Ni un rasguño. Ni un rasguñito tenía. Ni un rasguño. Y pasa esto, como Jesús. Jesús vino a romper un molde y un estilo de vida viciado en el pueblo de Israel. Imagínense a esa gente del Sanedrín, a los escribas, fariseos, saduceos, que eran los maestros de la ley en aquel tiempo, los eruditos en la palabra, los que instruían, entre comillas, al pueblo de Israel. Cuando llega Jesús haciendo milagros que nadie hacía, como que empiezan a reflexionar y decir: bueno, nosotros hemos ganado, vamos a decirlo, ganancias deshonestas hasta el día de hoy. Y este Jesús, hijo de José y de María, de aquella población que es bien pequeña, ¿cómo es posible que venga, haga milagros, señales y prodigios? Y ahí nos vemos que Jesús no se juntaba con cualquier persona, sino que escogió a 12 para que estuviesen con él. Los instruyó y los capacitó en la palabra. Y los envió. Y los envió. Y después envió a 70 y hubo más que fueron enviados por parte de Jesús. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que uno debe aún de escoger con quién se junta, pastor. Porque aún venía mucha gente con Jesús, pero al final del día, o sea, cuando oscurecía, toda esa gente se iba a sus casas, a los lugares más cercanos a descansar. Pero Jesús, al final del día, por la noche, se quedaban esos 12 hombres que instruía y capacitaba día con día, no solamente con palabras, sino con hechos. Podían mirar que los leprosos sanaban, que los ciegos miraban, que los sordos oían, que los mudos hablaban. O sea, podían estar mirando lo que Jesús estaba haciendo. No nomás eran palabras, sino con hechos demostraba que verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de cuidarnos. ¿Con quién? Con quién nos juntamos también. Porque aún hay dentro gente de la iglesia que no son buenos, pastor, que son impíos, que no son malos y no nos van a llevar a buen puerto andando con ellos. Pero hay hombres y mujeres íntegros de corazón que verdaderamente aman a Dios y que buscan a Dios y son cuidadosos de expresar cualquier palabra que va a dañar a cualquier persona. Por eso es que Daniel no se juntaba con esos 120 ni aún con los gobernadores que estaban abajo de él, sino que
él, por lo que entiendo en la escritura, claro que estaba con el pueblo de Israel, pero era un hombre íntegro, que la gente en veces puede decir, pastor, yo estoy orando y como que no veo nada del Señor. Usted puede leer esta porción de la escritura y no está diciendo que Daniel mirara algo. Dice que cuando fue probada la fe y fue lanzado en el foso de los leones, entonces fueron cuando los ángeles vinieron al rescate de Daniel y le cerraron el hocico, la boca a los leones y no pudieron morderle. O sea, no dice que no dice que no le escuchara, porque el Señor siempre escucha todo, sino que hasta ese día respondió el Señor, aunque había respondido siempre. ¿Por qué? Porque había un espíritu superior. El Espíritu de Dios estaba en cobertura sobre la vida de Daniel, pero fue más palpable, visible al arrojar al foso de los leones. Yo me imagino que todos decían, estos animales tienen como 15 días que no comen, se lo van a comer de una, hasta va a agarrar un pedazo de un lado y otro de otro y lo van a desmembrar. Pero lejos de eso, se levanta en la mañana y ve que todavía están ahí y sale caminando en pie. Entonces, eso es lo que vemos aquí, pastor, que al igual que Jesús debemos de procurar con gente que estén alineados en pensamiento. Usted lo decía, lo dice la palabra, en pensamiento unánime, juntos, porque dice la escritura, ¿cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Y por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué nos reunimos en ese grupo? Nos reunimos con el propósito de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Entonces debemos de escoger también aún a nuestros amigos o hermanos con quien nos reunimos y nos juntamos, pastor. Es difícil eso, pero eso es una realidad que acontece hoy en día. Cuando usted mira allá afuera y todo el mundo dice que es cristiano y que van a alguna iglesia, y cuando usted empieza, ve que no son ni grupos siquiera religiosos, sino son sectas, pastor. Y eso está proliferando en todo el mundo en este momento. Y la gente empieza a decir, oh, viene este presidente, va a estar mejor y va a estar mejor. Y eso no es cierto. La palabra dice, se lo voy a parafrasear, que va a ir esto de mal en peor, porque la palabra se tiene que cumplir. Y el arrebatamiento de la iglesia se tiene que cumplir. Entonces, no esperemos que las cosas van a estar bien porque venga otro presidente u otro. No, no es así. Lo que sí yo le puedo decir a usted y con toda la convicción, que si usted es fiel al Señor, usted permanece firme, fiel delante del Señor. Él como padre, y así usted como padre, tiene la obligación de cuidar a sus hijos. Así, no digo la obligación que tenga Dios, pero como padre nos cuida y nos va a guardar, pastor, para el tiempo del arrebatamiento. Y aún tenemos la promesa que si estamos dormidos para ese tiempo, vamos a ser despertados antes que los que sean llevados cuando estén vivos en ese día. Porque esa es una realidad, pastor. Y esto es lo que estamos viviendo, y la gente siempre está con el anhelar de que estas cosas se compongan. No se van a componer. Más bien, acerquémonos al Señor y Él va a tener el cuidado total de nosotros. Como lo tuvo con Daniel, como lo tuvo con José por todo lo que pasó. Se va a cumplir el propósito de su palabra. Y a cabalidad, porque dice que ni una jota ni una tilde va a pasar, sino que se tiene que cumplir. Y eso es lo que yo creo. Y eso es lo que dice la palabra, Señor. Amén, Pastor Evaristo. El mensaje, la enseñanza que en esta noche te queremos dejar a ti, amado amigo Radio Escucha, que nos estás escuchando o nos estás viendo, es de que tanto el Pastor Evaristo como yo no sabemos cuál es la circunstancia y la situación que tú estás viviendo ahora. No sabemos eventualmente qué esté surgiendo en tu trabajo. No sabemos qué esté sucediendo en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en la sociedad. No sabemos eventualmente qué hay en tu corazón que en este momento te esté impulsando a tirar la toalla, a menguar, a abandonar la fe, a sentirte como en ese foso de leones, a sentir que el enemigo te está devorando. No sé cómo tú te sientas en esta mañana, tarde o noche, pero Dios sí sabe. Dios sí conoce tu corazón. Dios conoce tus circunstancias. Dios conoce tus problemas. Dios conoce absolutamente todo. Recuerda que cuando más en silencio crees que Dios está, cuando tú más crees que Dios está lejos de ti, es cuando Él más cerca está de tus palabras,
de tus actitudes, de tu comportamiento y de tus decisiones. Amén. Él está escuchando a ver qué tú vas a hablar, qué tú vas a hacer, qué actitud vas a adoptar, como le pasó a Job. Dios permitió que Satanás lo tocara en todas las áreas de su vida. Pero lo cierto y verdadero es que Dios, el Padre, nunca quitó su vista y su mano de su siervo Job. Sí, amén. A pesar de las circunstancias, aunque eran reales, aunque estaba sufriendo, aunque había sido perseguido, estaba sufriendo persecución, aun por sus mejores amigos y su esposa, cuando le dijo, mejor muérete, maldice a tu Dios y muérete. Pero la mano de Dios estaba con Job. La mirada de Dios estaba con Job. La voluntad, el plan, el propósito y el diseño de Dios estaba con Job. Y la mano poderosa de Dios estaba con Job. Déjame decirte en esta hora, mi amado amigo, que el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. El enemigo va a tratar de robarte la paz y el gozo. Son las dos cosas primordiales y esenciales que el enemigo va a tratar de robar y destruir en la vida del ser humano y en especial del creyente, pastor. Porque una vez el enemigo sabe que te robó la paz y te robó el gozo, en ese momento sabe que tu fe va a menguar, va a venir la duda, va a venir el espíritu de duda, va a venir el espíritu de incredulidad, va a venir el espíritu de temor. Y luego eventualmente abiertas estas puertas va a venir eventualmente una ceguera espiritual para que por más que oigas, no oigas, para que por más que tengas ojos, no puedas ver las cosas espirituales, para que por más que hables, aún tus palabras sean muertas. Entonces ten mucho cuidado que el enemigo no te robe la paz ni el gozo. Vuelvo y te repito, porque cuando el enemigo te roba a ti y a mí la paz y el gozo, también está incorporando dentro de tu ser espiritual un espíritu de duda y llevará a incredulidad, y la incredulidad y la duda traerá consigo un espíritu de temor. La duda, la incredulidad y el temor eventualmente desagradan a Dios, porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay, que el galardón y premio a los que le buscan y a los que le aman. Entonces, mi amado amigo, hermano en la fe, Daniel estuvo en crisis, estuvo en persecución, le levantaron calumnias, vino sobre él envidia, vino sobre él eventualmente los enemigos se levantaron en contra de él. No sabemos cuántos enemigos se han levantado en contra de tu vida. Lo que sí sabemos es que por un camino han venido y por 7 tienen que salir huyendo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recuerda, en Cristo somos más que vencedores. Pastor Evaristo, se nos acabó el tiempo, vamos concluyendo esta emisión. El tiempo apremia, el tiempo avanza, pero eventualmente esta es la enseñanza prácticamente que queremos darle al pueblo de Dios, a nuestros hermanos que nos están viendo y nos están escuchando, porque sabemos que muchas personas, aún a nosotros en nuestro diario vivir, nos vienen días malos. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué si yo sirvo a Dios? Pero ¿por qué si yo diezmo? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo ayuno? ¿Por qué si yo estoy en la presencia de Dios me pasan cosas malas? ¿Por qué el enemigo se levanta en contra de mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué entre más me quiero santificar, entre más quiero obedecer la palabra de Dios, más se levantan en contra de mí? Hasta los de la misma casa, los vecinos, la familia, los compañeros de trabajo, mi jefe. No entendemos, pero lo único que tú debes de hacer es obedecer sin entender, porque a Dios no hay que entenderlo. No te dejes robar la paz, no te dejes robar el gozo, porque eso es lo que quiere a través de esa circunstancia, robarnos la paz y robarnos el gozo, para que nuestra fe mengue, y en ese mismo instante dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, para que desagrademos a Dios. Recordemos que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no tengan temor, porque yo he vencido al mundo. ¿Estás atribulado? ¿Estás angustiado? ¿Estás perseguido? Dice la Escritura que eventualmente ni lo alto ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni ángeles ni principado,
ni la muerte nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Derribados, azotados, apaleados, pero eventualmente el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y lo cierto es que Jesús dijo, el que venciere hasta el final, le daré la corona de justicia y le daré que se siente en un trono, al lado de mi trono, así como yo estoy sentado al lado del trono de mi Padre. Le daré que se siente conmigo, así como yo estoy sentado a la diestra de mi Padre, al que venciere hasta el final. Sí, entonces dice que no nos asombremos por las pruebas que nos vienen, porque las pruebas producen paciencia, y la paciencia produce esperanza, y la esperanza produce fe. Entonces, muchas veces se trata de Dios para formar nuestro carácter, sí, para pulir nuestra fe y para llevarnos al otro nivel de bendición, de promoción, y eventualmente para que el enemigo sea ridiculizado al final y para que el nombre de Dios sea glorificado y para que aprendamos a confiar y a depender de nuestro Creador y Salvador Jesucristo. Entonces, no te preguntes por qué, sino dale gracias a Dios por esta prueba, dale gracias a Dios por este problema, dale gracias a Dios por esta persona que me está haciendo la vida a cuadritos, gracias por esta pérdida que tuve, porque si el enemigo me la quitó y yo estoy caminando recto delante del Señor, yo sé que el Señor me la va a devolver 2 o 3 veces triplicada. Así, con interés. Gracias por las pruebas, gracias por los problemas, gracias por las dificultades, porque esto no es para muerte, sino para vida, para que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. Pastor Evaristo. Pues ya se nos acabó el tiempo, solamente quiero decirle a los oyentes que si están pasando la prueba, acuérdense que su hijo, si está en la primaria, secundaria, o high school, o en la preparatoria, o en la universidad, tienen que pasar esa prueba, esos exámenes. ¿Para qué? Para ser promovidos al siguiente nivel escolar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros los cristianos, los hijos de Dios? ¿Estamos en prueba? Sí, pero solamente es con el fin de promovernos a un nuevo nivel espiritual, a un nuevo nivel de bendición, a un nuevo nivel de unción. Entonces, mi amado hermano, dele gracias a Dios en medio de su problema. Como llegó, crea lo que se va a ir, va a pasar, y usted va a entender y comprender cuál fue el propósito de Dios, por cuál motivo permitió en la soberanía de Dios que Satanás obrara en esa forma. El Señor ya lo sabe todo, pero es la forma de promoverlo a nuevos niveles espirituales, de unción, de revelación, de poder, de autoridad, de gloria. Es tremendo, pero esa es la realidad, y eso es lo que podemos ver, que es lo que hace el Señor con nosotros en medio de las pruebas, es para ser promovidos, así como en la escuela dice uno, tiene que hacer exámenes para pasar al siguiente año, y los niños se esfuerzan, los hijos se esfuerzan, y hacen sus exámenes, y pasan, y dice uno, valió la pena, se esforzó, tuvo problemas, a veces estuvo tarde, estuvo noche, pero se esforzó para hacer el examen, y pasó. Es lo mismo, usted esfuércese, sea valiente, no desmaye, porque al final del examen está su promoción al nuevo nivel. Pastor, así es, Pastor Evaristo. Quiero dejarlos con este pensamiento de la palabra de Dios, y recuerda siempre que Dios nunca nos coloca ni nos colocará una carga mayor que la que podamos llevar o resistir. Sí, pastor. Recuerde, amado amigo, radio escucha o hermano en la fe, Dios nunca colocará una carga mayor que la que tú puedas llevar o puedas resistir. Escrito está que juntamente con la prueba, Él también traerá y abrirá la salida. Recuerda una vez más que todas las cosas a los hijos de Dios obran para bien, amén, de acuerdo al propósito con que han sido llamados. Y recuerda una vez más lo que dijo el apóstol Pedro en el capítulo 1, 1 de Pedro, que nuestra fe debe ser probada, así como el oro es pasado por el fuego para probar su pureza. Nuestra fe debe ser pasada por el fuego para probar nuestra fidelidad, nuestra rectitud, nuestra obediencia y la declaración que confesamos, que decimos o que declaramos acerca de Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Porque es fácil decirlo de labios hacia afuera cuando todo está bien, pero qué difícil es confiar en el Señor y confesar a Cristo cuando las cosas están patas arriba o eventualmente estoy siendo pasado por el fuego. Entonces, no le pidas al Señor que te quite la prueba.
Dale gracias al Señor por la prueba, por la dificultad y los problemas, porque en tu debilidad es donde el Señor se está perfeccionando y se va a perfeccionar. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, en este momento vamos cerrando juntamente con el pastor Evaristo este programa Guardianes del Reino. Queremos invitarlo pues eventualmente todas las semanas, los martes en punto de las 7 de la noche. Tenemos también el programa Guardianes del Reino todos los jueves en punto de las 6:30 de la tarde. Escuela de Discipulado VIP que estamos desarrollando y estamos viendo el nivel de los fundamentos básicos de un cristiano. Les invitamos, les instamos pues a que participe, a que compartan estos videos, a que se nutra de la palabra de Dios, a que haga sus devocionales y eventualmente si usted tiene ya conocimiento de la palabra, pues pueda enriquecer y ampliar un poco más el conocimiento de la palabra de Dios. Y si no la conoce, pues es la mejor tiempo y la mejor oportunidad para tú conocer a Dios, la persona de Jesucristo. Y también les invitamos pues todos los viernes en punto de las 7 de la noche, juntamente con el pastor Evaristo Sasturay, nuestro programa Guardianes del Reino. Les invitamos a que haga clic en la página de Radio Cristiana El Vino Nuevo en el Facebook y le dé allí me gusta para que allí eventualmente usted pueda recibir las notificaciones y el desarrollo de los temas y las noticias que vamos desarrollando en el transcurso de la semana, los programas que vamos desarrollando día con día. Y también les invitamos pues a que visiten nuestra página web al www.radiocristianaelvinonuevo.com. Vuelvo y repito, www.radiocristianaelvinonuevo.com. Allí hay devocionales todos los días, hay videos, hay una serie de programación que va a edificar su vida espiritual. También usted puede descargar en su equipo móvil la app del TuneIn. Descárguela en su equipo móvil y podrá ingresar directamente a la radio cristiana El Vino Nuevo. Les invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube que tiene también el mismo nombre, Radio Cristiana El Vino Nuevo. Suscríbete al canal de YouTube y eventualmente podrás recibir las notificaciones de todas las prédicas y enseñanzas y estudios que venimos desarrollando en este programa, en este ministerio Radio Cristiana El Vino Nuevo. Bueno, eventualmente se nos agotó el tiempo, vamos cerrando, vamos concluyendo. Quiero despedirme de todas aquellas personas que nos vieron a través del Facebook. Mil gracias por conectarse, mil gracias por sacar su tiempo y compartirlo con nosotros. Le deseamos a cada uno de ustedes que Dios los bendiga, a ustedes, a los suyos, y que esta palabra declaramos que no vuelva atrás vacía, sino que va a ser prosperada para aquello que el Señor la envió a su vida en esta mañana, tarde o noche. Dios los bendiga a ustedes y a sus familias también. Y a ustedes, hermanos que nos están escuchando vía online, también les deseamos que el Espíritu de Dios grabe y selle esta palabra en su espíritu y le dé la fortaleza física y espiritual de colocarla en práctica en su diario vivir, y que fortalezca ahora ese hombre interior para que le dé la fuerza y la capacidad de pasar al otro lado, de resistir la tentación y de pasar la prueba. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No nos queda más pues que desearle a cada uno de ustedes mil y mil bendiciones y hasta una próxima emisión.